45% fallecería a los 10 años. En el caso de las mujeres está asociado al síndrome de Turner en un 4 a 17%. Bueno, la localización puede ser yuxtaductal, preductal o postductal. En el caso de acá, esta cosita ploma vendría a representar el ligamento ductal. No sé si lo puedo decir. El de acá es el ligamento ductal, que va a ser esto, el remanente del conducto ductal que está abierto durante la vida fetal, ¿no? del bebé. Entonces, ya puede ser por cualquiera de las diversas teorías que mencionó mi compañera. La más común es la yuxtaductal, que quiere decir junto al ducto, ¿no? Pero también puede ser preductal y postductal. En el caso de los niños, también puede estar acompañado de la permanencia del conducto, o sea, que aún sigue abierto. Y esto de acá puede ocultar el síndrome en algunos casos porque, como va a estar abierto después de la coartación, el flujo sanguíneo no se va a ver interrumpido, entonces no van a ver los síntomas característicos, no se van a manifestar. ¿Por qué? Bueno, generalmente se ha separado en una coartación crítica y en una coartación asintomática. La crítica se suele dar en los primeros 2 meses de nacido, porque en ellos es más fácil que, o sea, justo después de que se cierra el ducto arterioso, entonces se va a terminar el flujo que, digamos, cubría. Entonces, la coartación severa va a provocar la hipoperfusión por debajo del nivel del defecto, ¿no? Como justo va a ser después de todas las arterias que van a irrigar la parte superior, la disminución de la irrigación va a ser para la parte inferior. Esto acá va a producir disfunción renal y acidosis metabólica, que también se puede asociar con un aumento de la descarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque aquí el ventrículo se va a contraer con bastante fuerza para poder vencer la presión que se genera al quedarse la sangre atrapada. Entonces va a progresar poco a poco a una falla cardíaca. Y en el caso de los adultos, ya se suele hablar de la coartación asintomática, ¿no? Que la principal síntoma suele ser la hipertensión tardía en miembros superiores. Pero también viene asociado a los hallazgos clínicos que ya dijo mi compañero, que en general suelen describirse como un mayor desarrollo de toda la parte superior más que de la parte inferior. A veces por ejemplo, en los hombres, como suelen tener el pie pequeño, las piernas se ven más cortas en relación con el tórax y esas cosas, ¿no? En los hallazgos clásicos es la ausencia o retraso de la disminución de los pulsos femorales debido a que la irrigación no llega completa. El gradiente de presión arterial brazo-pierna en posición supina es mayor a 20 milímetros de mercurio. Y va a haber un murmullo sistólico asociado al rápido flujo sanguíneo a través de la coartación de la aorta o asociado a otras lesiones cardíacas, como puede ser la válvula aórtica bicúspide. Bueno, esta es una imagen de la representación. En la parte izquierda se puede ver esto justo durante la cirugía, y en la parte derecha es un esquema, ¿no? Que justo debajo de las arterias que van hacia arriba, generalmente es después de la subclavia, o sea, después de la última, justo el inicio de la aorta descendente, ahí es cuando ocurre la coartación. ¿Puedes seguirlo? Ya. Se han manifestado 3 tratamientos: la angioplastía con balón, la angioplastía con stent o endoprótesis, y la resección quirúrgica con la anastomosis terminal. Bueno, en los niños se prefiere la anastomosis porque
disminuye el riesgo de reintervención, ¿no? O sea, la aorta va a ir creciendo, digamos, con ellos. En cambio, el caso de la angioplastía con balón suele tener esto recidiva, y en la angioplastía con stent tiene que haber sido sí una reintervención, debido a que por su crecimiento la aorta se va a ensanchar, y el stent, como es una cosa, que otra vez inflarse con el balón para adaptarse al nuevo diámetro. Generalmente el stent va a estar más en los adultos, ¿no? Y otra cosa más que me olvidé mencionar antes es que la hipertensión puede, digamos, resolverse con el tratamiento quirúrgico, pero en muchos casos persiste, ¿no? Y no se sabe por qué si es que el principal problema se ha arreglado. Bien, lo que dijo mi compañera, el tratamiento que hemos planteado para el caso es una intervención percutánea transcatéter con colocación de stent. El AJA en su guía de 2018 recomienda que las intervenciones se realicen en pacientes con sustancias, cuando el gradiente epícopo sea de mercurio, o cuando en este caso sea menor, pero se presente una imagen en la que se identifique o haya evidencia de la anatomía de la situación significativa. Bueno, en cuanto a asociarse con el paciente, la familia y la comunidad para mejorar la salud a través de la prevención de enfermedades y promoción de la salud, ¿qué recursos comunitarios se consideran, ¿no? O se ofrecen o se organizan en este caso clínico, ¿no? El cual hemos considerado que en personas jóvenes o adultas se pueden realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿no? Si se acude a los servicios de atención sanitaria, ni bien se evidencia algún signo o síntoma, ¿no? Evitándose de esta forma una posible complicación. En cuanto a siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a cómo se asegura la atención del paciente para que no se fragmente y a qué nivel de servicio de atención, pues vamos a tener por el diagnóstico que tiene y las posibles complicaciones que puede tener el paciente, hemos considerado un nivel de atención número 3, ¿no? Bueno, entre ellos consideramos en cómo se aseguró la atención del paciente para que no se fragmente. Consideramos una buena coordinación entre familiares y establecimientos de salud, buena comunicación entre los especialistas, ¿no? del hospital. Como parte de la atención sabemos que no fue de manera temprana, sino en etapa adulta, ¿no? Sin embargo, se optó por un tratamiento indicado según del paciente, ¿no? Porque obviamente no va a ser lo mismo que un niño, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá en cuanto a un esquema, la estrategia de detección en primario, secundario, terciario y cuaternario, hemos considerado que la atención primaria va a ser educar y concientizar al paciente, informar al paciente o familiares diagnóstico que tiene, las posibles complicaciones, ¿no? que puede optar el paciente, ya sea en sala o después. En la secundaria ya consideramos un diagnóstico acertado ya, de hecho las pronósticas, entre otras, ¿no? En la atención terciaria ya tenemos el adentro, ¿no? Como había mencionado, no todo paciente va a hacer lo mismo. Y bueno, por último, consideramos la atención cuaternaria, que es la calidad de la atención. Se necesita tener en cuenta con respecto al consentimiento informado, ¿no? En cuanto al consentimiento informado, el tratamiento, a esto el procedimiento o intervención que se realiza al paciente, ¿no? Incluyendo el riesgo, se le explica también a familiares, incluyendo el riesgo, los efectos, así como los beneficios y otras alternativas del tratamiento que se le va a realizar al paciente. Bueno, cada decisión que se debe tomar debe estar técnica, ¿no? Para evitar a la larga problemas médico-legales. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿hubo alguna consideración ética médico-legal para este caso? No hubo problemas en este ámbito ético, médico, legal, ¿no? Ya que se respetó la confidencialidad del paciente, además todos los resultados de las pruebas realizadas fueron registradas con fin de que avalan ¿no? En el tratamiento escogido, ¿no? Por favor, la última. Y bueno, en cuanto al resultado de autor, bueno, tenemos pues, un resumen, un paciente de 27 años que consulta por Disney, grandes esfuerzos, por lo que se ido incrementando próximamente, presenta mínimos esfuerzos, ¿no? Además, se refiere claudicación en miembros inferiores de la adolescencia, por el cual ya, bueno, mis compañeros no se le dio una aportación de la obra, se le indica un tratamiento, la corrección del defecto de alimentación percutánea, ¿no? Con catéter y globo y colocación de endoprótesis, ¿no? En este caso el logrando es una de las sintomatologías, ¿no? Y bueno, también se trata de solucionar posibles complicaciones que puede tener después de la operación o a lo largo de la vida cotidiana. Eso es todo. Ya. Bien, tú mismo en tu resumen has puesto que el paciente acude por disnea. ¿A qué crees que se debe la disnea? En el caso, doctor, la disnea va a influir más por el defecto que tiene la sintomatología, doctor. Por eso, por la aportación de la disnea. Digo, el calibre de la aorta, doctor, tiene que ver fisiológico. Motivo de su consulta. Bien, Tienen que colocar como hipótesis diagnósticas, como diagnósticos a descartar que el paciente no tenga una falla o insuficiencia cardíaca. Nicole, ¿qué otra posible causa explicaría la disnea? Lo que está encerrado en el círculo este, a ver, tú misma, este, el, un conducto el ductal permanente. lo que está es un conducto. Ángel, ¿qué es lo que está pintándose con contraste también ahí que no ha sido mencionado por ustedes? Sí, doctor, es el tronco pulmonar. ¿Y ahí por qué se pintaría el tronco de la pulmonar si es una ortografía? Mm,
¿Cómo podría pasar el contraste de la aorta hacia la pulmonar? Debido a que La regurgitación la regurgitación de dónde? desde la aurícula izquierda hacia la pulmonar. O sea, que iría de la aurícula a los pulmones, de los pulmones a la pulmonar. Mm, no, hacia la vena pulmonar. Por eso las venas pulmonares vienen de los pulmones. No confundas la arteria, que es el tronco de la pulmonar, de las venas pulmonares. Son totalmente distintas. Vienen y Claro. van de estructuras diferentes. Doctor, Walter, sería porque... Oh, Walter, que levanta primero la mano. Eh, Tiene que haber la existencia de un conducto arterioso persistente. Así es, ya. Entonces, ahí se pinta porque la única manera mediante la cual, haciendo una ortografía, también llegue contraste hacia el tronco de la pulmonar, más que toda la rama izquierda, entonces es porque hay un conducto arterioso persistente, ¿no? A través de un conducto arterioso persistente. Entonces, ese es un diagnóstico que ustedes también tienen que incluir en su caso clínico. Y ahora sí, entonces sabiendo esto, ¿cuál sería la otra posible causa no, pues otra posible causa de la disnea? John, ¿cuál sería la otra causa de la disnea? Sabiendo que tiene un conducto arterioso persistente. Vendría a ser Belén, Nicole, Ángel, Claudia, que está levantando la mano. Sí, doctor, sería hipertensión pulmonar. Parte de la Ya, muy bien. ¿Por qué produciría la hipertensión pulmonar? Por el aumento de presión de forma retrógrada del tronco pulmonar, luego se dirige hacia los vasos pulmonares de la disnea. Muy bien, ya entonces otra posible causa o explicación de la disnea podría ser que el paciente esté cursando con hipertensión pulmonar, ¿no? Recuerden que no tiene que ver, normalmente no hay comunicación entre la sangre que va en la circulación pulmonar con la circulación sistémica porque son sistemas que manejan diferentes niveles de presión. La presión sistémica es muchísimo más elevada que la presión del sistema o de la circulación pulmonar. Ya cuando hay un conducto arterioso persistente, hay un flujo que va a ir o se va a producir un shunt de izquierda a derecha desde la aorta hacia el tronco de la pulmonar. Entonces, cuando este shunt se permanece durante bastante tiempo, entonces a la larga va a producir unos cambios estructurales en los vasos pulmonares, ¿no? Que va a hacer que también la presión de la circulación pulmonar se vaya incrementando progresivamente hasta hacerse tan severo que puede igualar la presión sistémica o incluso superar la presión sistémica. Entonces, y eso ya causar la sintomatología como disnea, que también es progresiva, ¿no? Inicialmente a grandes esfuerzos, luego se hace más severa hasta hacerse a mínimos esfuerzos o a presentarse en reposo. Ya, entonces, Ángel, ¿qué es el síndrome de Eisenmenger? Nicole, No he revisado eso, doctor. doctor. dime John.
Bueno, la había revisado así, tengo entendido que es afección que resulta con respecto a la circulación anormal de la sangre causada por defecto cardíaco. Circulación anormal. ¿Y qué es una circulación anormal? O sea, me refiero, a ver, Cielo. Es cuando hay un ducto arterioso persistente muy grande, que este síndrome lo suelen, o sea, cuando tienen el ducto arterioso persistente muy grande, a partir de los 5 años pueden desarrollar este síndrome donde hay una hipoxemia diferencial, cianosis diferencial, y las extremidades inferiores son cianóticas, pero también es común que los adultos lleguen a desarrollar esto, cuando tienen esto. Ya, y ¿pero a qué se debe? ¿Por qué se produce? ¿Qué ocurre en los pulmones? doctor, Walter. Se produce porque la derivación, que tal vez sea la original, una derivación de izquierda a derecha, pase a hacerse una derivación de derecha a izquierda que produce cianosis. Ya que... doctor, Dime, John. bueno, este síndrome fisiológicamente se dice que se produce por el incremento de la presión del flujo sanguíneo en el pulmón como es tan grande que su curso a través de la derivación se revierte, ¿no? De izquierda y se bombea al cuerpo. Entonces no recibe las suficientes cantidades de oxígeno en los órganos y tejidos. ¿Cómo es el shunt en el síndrome de Eisenmenger, John? Bueno, va a ser en este caso Ya, miren, el síndrome de Eisenmenger es producido, se puede generar por cualquier cardiopatía en la cual haya comunicación entre las sangres o la circulación sistémica y pulmonar. Ya, o sea, sangre de cavidades derechas con cavidades izquierdas. Por ende, puede presentarse en PCAs, en CIBs, en CIAs. La causa más frecuente de síndrome de Eisenmenger es el CIB, seguido del PCA, ¿ya? Pero en porcentaje, el PSA es el que causa mayor número de síndromes de Eisenmenger. O sea, alguien que tiene PSA tiene más riesgo de hacer síndrome de Eisenmenger que alguien que tiene CIB, ¿ya? Entonces, ¿qué implica el síndrome de Eisenmenger? Es producido porque cuando el paciente ya presenta o desarrolla una hipertensión pulmonar severa irreversible, que hace que se produzca una inversión del flujo, no inversión del shunt. Inicialmente, cuando hay una comunicación de sangre sistémica y pulmonar, el shunt siempre va a ser de izquierda a derecha, ¿no? Porque la presión es más alta en la circulación sistémica que en la pulmonar. Pero como les mencionaba, cuando ya hay comunicación de manera crónica y los pulmones empiezan a soportar presiones más altas de la que deberían, empieza a ver cambios estructurales que hacen que la presión se eleve, ¿no? Hasta igualar o superar la presión pulmonar sistémica, ¿no? Entonces, de tal manera que el shunt, que inicialmente era de izquierda a derecha, termina luego haciéndose bidireccional y finalmente se hace un shunt invertido, ¿no? Ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, ¿no? Ya cuando alcanza estos niveles a una hipertensión pulmonar severa no reversible con un shunt de derecha a izquierda, es cuando ya se denomina un síndrome de Eisenmenger, ¿no? Que en cuyo caso se contraindica, es importante saberlo porque cuando llega a este nivel ya está contraindicado, por ejemplo, cerrar un PCA o cerrar un CIB, porque el paciente fallece, ¿no? Si tú le cierras un PCA o el CIB, el paciente puede desarrollar una falla cardíaca derecha aguda y fallece el paciente, ¿no? Entonces ya no está ya está contraindicado el cierre de la comunicación, cualquiera que haya sido. Y en ese caso el único tratamiento generalmente es un trasplante, ¿no? Pulmonar o cardiopulmonar.
¿ya? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Cuando se presentan estos pacientes con síndrome de Eisenmenger, no se olviden que contraindica ya el cierre, ya sea de un CIB, un CIA o un PCA, ¿ya? Belén, ¿cuándo se considera una diferencia significativa entre la presión de miembros superiores e inferiores? Cuando la presión arterial en los miembros superiores es 170/100 y en miembros inferiores de 80/50, Y si es 160/90, también. O sea, a partir de ahí. no. Valeria, Nicole. Eh, Generalmente dicen, bueno, en algunos casos la presión diastólica suele ser parecida o igual, y la variación se da en la sistólica. Eh, Debe haber una diferencia de 20 milímetros de mercurio mayor para los miembros superiores que para los miembros inferiores. Muy bien, entonces se considera significativa cuando hay una diferencia de presiones de al menos 20 milímetros de mercurio, ¿ya? En presión no invasiva, o sea, es con brazalete. ¿Ya? Ángel, mencionaban al inicio de que el paciente podría cursar con hipertensión ventricular izquierda. ¿Cómo tú puedes evaluar esta hipertensión en un electrocardiograma? ¿O qué signos Con te daría? una desviación del eje cardíaco. John, ¿cómo se puede evaluar o mediante qué índice en el electrocardiograma la hipertrofia ventricular izquierda? Belén, Mediante el índice de Sokolov-Lyon, me parece. ¿ya? ¿Y cuándo tiene que ser el valor? ¿Y cómo se mide? Ah, ya. Se suma la onda S en la derivación B1 y la onda R en la derivación B5, B6. Y si el resultado es mayor de 3.5, nos indicaría una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Ya, entonces el índice Sokolov es un índice que permite valorar un signo electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Es midiendo la onda R y S en B1 o B2 o B5 y B6, ¿no? Si es que da más de 35 milímetros o 3.5 centímetros, es un signo sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? John, ¿cuáles son los cambios estructurales que se pueden producir en el corazón y la aorta en un paciente que presenta coartación? Cambios anatómicos se refiere. Sí, cambios anatómicos estructurales. Belén, La hipertrofia ventricular izquierda que se ve. ¿ya? ¿Qué más? La misma coartación o la presencia del conducto. O en algunos casos también se ve la subclavia después de la coartación. Nicole. Bueno, iba a decir lo de que los vasos previos, o sea, la subclavia, la carótida y el tronco, van a estar dilatados. ¿Ya? Porque, ¿Qué más? em, Generalmente la subclavia izquierda, ¿no? Es la que más se dilata. sí, porque es la que está. Más que la carótida y más que las carótidas no suelen dilatarse porque el flujo ahí está preservado, ¿no? La que se dilata más es la subclavia izquierda. ¿Ya? ¿Qué otro más? Ángel.
Las anomalías que se asocian, doctor, como la válvula No, aortoescópica, ¿a qué se refiere? no, los cambios estructurales que produce una paciente que tiene coartación. Al nacimiento nace con su coartación y todas sus estructuras anatómicas son normales. Conforme el paciente crece y la coartación no se corrige, empieza a haber unos cambios. Uno de ellos, la hipertensión, la hipertrofia ventricular izquierda, empiezan a desarrollarse los vasos, especialmente el vaso subclavio izquierdo. ¿Qué más? ¿Alguien que no sea del grupo? Mm, Ya, Walter. Doctor, aparte del sistema cardiovascular, se empiezan a asociar lo que se ve en la radiografía, las erosiones en las costillas, eh, en la estenosis también de la aorta hay una dilatación pre y post estenótica, que en la radiografía también se ve como signo del 3. Y hay valvulopatías, pero no recuerdo cuál. ¿Alguien más? Miren, aparte de lo que han mencionado, lo que se produce es que hay una dilatación, generalmente aneurismática, de la aorta ascendente, producto de la gran presión que genera el ventrículo izquierdo al tratar de vencer la resistencia a la coartación. ¿Qué otro cambio puede producir, aparte de la dilatación aneurismática de la aorta ascendente? Es que puede también dilatar el anillo de la válvula aórtica. ¿Ya? Entonces los cambios estructurales que suelen presentarse son hipertrofia ventricular izquierda, dilatación del anillo de la válvula aórtica, dilatación aneurismática de la aorta ascendente y también desarrollo o dilatación de todo el sistema o flujo o el sistema arterial alterno por el cual va a viajar la sangre, que generalmente es la subclavia izquierda, mamarias e intercostales, ¿no? ¿Ya? Entonces los cambios estructurales. Cuando hay dilatación del anillo de la válvula aórtica, funcionalmente hay una respuesta o un resultado que viene a ser la insuficiencia de la válvula, ¿no? La insuficiencia es un resultado funcional de la dilatación de del anillo, ¿no? Las válvulas ya quedan insuficientes y no logran coaptar, ¿no? Ya, pero entonces son los cambios estructurales que puede presentarse. A ver, Ángel, ¿cuál es la anomalía extracardíaca más frecuentemente asociada a coartación de aorta? Extracardíaca, doctor. Sí. El síndrome de Turner. No. Nicole. El aneurisma cerebral. Así es, ya el aneurisma cerebral. ¿Y dónde se ubica generalmente, Nicole? En el artículo que mencionaba. En el polígono de Willis, polígono. Ya, entonces los aneurismas cerebrales son las anomalías extracardíacas más frecuentes. Ya, y generalmente se ubican en el polígono de Willis. Ya, y por último, John, ¿esta coartación que ha tenido el paciente es una coartación simple o compleja? Belén. Belén. Nicole. Complejo, doctor, por lo que hay ¿Por indicios qué? de una posible persistencia del conducto arterioso, del conducto. Sí, complejo, solo que no me dejan activar el micro. Ángel. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor.
Por mayoría de votos. No, es simple. Ya, la coartación, una de las clasificaciones es catalogarla como simple y compleja. La coartación simple involucra coartación con o sin PCA, ¿ya? Y la coartación compleja es coartación con o sin PCA más otra cardiopatía, por ejemplo, un CIB o un CIA. Ya el PCA se considera como parte, digamos, de la coartación en esta clasificación. El que tenga o no tenga PCA en una coartación igual sigue siendo simple. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver el desarrollo del tema.